Universidad Estatal Amazónica. El tema de este video es hablar acerca de las bacterias, su característica, su morfología y dar algunos ejemplos de esta. Mi nombre es Lady Pasto, mi carrera es biología, estoy cursando el tercer semestre de biología. A continuación vamos a hablar acerca de las bacterias, de estos organismos microscópicos que existen en la Tierra y que no le podemos observar a simple vista. ¿Qué son las bacterias? Pues las bacterias son organismos procariotas unicelulares microscópicos. También se dice que por lo general su porte oscila entre 0,5 y 5 micrómetros de longitud. No poseen núcleo ni clorofila y pueden representarse en forma desnuda o como cápsula aislada o en grupos, y que puede tener cilios o flagelos. Y también son capaces de reprogramarse a sí mismas cuantas veces sean necesario, por lo que se adaptan con muchísima rapidez a los cambios bruscos. También se dice que las bacterias fueron las primeras formas de vida existentes aquí en el planeta Tierra. Características de las bacterias. Entre las características de las bacterias tenemos el tamaño. El tamaño de las bacterias varía entre 0,5 y los 5 micrómetros de longitud, siendo necesaria la utilización de la microscopía óptima para visualizarlas. Las características por el tamaño se las puede clasificar en esféricas. Se mide por el diámetro, suelen tener entre 0,2 y 2 micrómetros. Otro ejemplo tenemos las alargadas, se mide por el largo y el ancho. La mayoría tiene un ancho de 0,2 o 2 micrómetros y 1 a 15 micrómetros de largo. Estas son las características de acuerdo al tamaño que presentan las bacterias. Seguidamente tenemos las espiraladas. Se mide por longitud total de la amplitud de la espisa y la profundidad de la misma. Otra característica de las bacterias son que cuentan con maquinaria enzimática que les permite tener fuentes de energía química constante para el desarrollo de sus funciones vitales. También tenemos que la estructura de las células procariotas de las bacterias es simple. Son muy diferentes a las células eucariotas, pues las procariotas carecen de orgánulos internos delimitados por la membrana y tienen una fuerte resistencia en la pared celular, la cual permite a las bacterias sobrevivir en diferentes condiciones ambientales. Las estructuras de la célula procariota tienen cápsula, también contiene una pared celular, una membrana plasmática. Se puede observar en la imagen también un citoplasma. Tienen los ribosomas. Los ribosomas se encuentran tanto en las células eucariotas como en las procariotas. Los plásmidos, el pilis, que son estos filamentos que se encuentran en la parte exterior. Tenemos el flagelo bacteriano, que facilita la movilización de la bacteria. El nucleoide, el ADN circular. Todo esto se encuentra, esas estructuras de la célula procariota se encuentran disponibles en el citoplasma. Ya. Otra característica de las bacterias son el método por el cual se reproducen. Las bacterias es la fisión binaria, un proceso simple por el que la célula madre se divide dando lugar a dos células hijas, portadoras de réplicas exactas de ADN. Pues ya sabemos que las bacterias se reproducen de manera asexual, y al reproducirse de manera asexual tenemos que lo hacen mediante fisión binaria, en el cual las réplicas, pueden ser las hijas, contienen
el ADN materno. Por eso es son iguales. En este cuadro se puede observar muy claramente la reproducción de los procariotas. Tenemos la réplica del cromosoma. En esta imagen se puede ver el cromosoma, luego pasa a la zona de unión y tenemos como resultado las dos células hijas. Se alarga el citoplasma y se divide en la mitad. Se divide en la mitad y se forman las dos células hijas. Se forman contienen el ADN, cada quien contiene el ADN que heredó de su madre. El material genético de las bacterias está constituido por ADN circular. La otra característica importante de las bacterias la gran mayoría de las bacterias son capaces de crecer y desarrollarse de forma libre, salvo ciertas excepciones de grupos de bacterias que son de vida intracelular obligadas, es decir, necesitan parasitar otros organismos vivos de los que obtienen energía y alimentos. Estas bacterias se las denomina bacterias patógenas, es decir, son parásitos, bacterias parásitos que necesitan estar en el cuerpo de otro individuo para poder sobrevivir y alimentarse a través de él. Tenemos la clasificación de las bacterias según la forma. Mucho ojo, según su forma. Tenemos las cocos. Los cocos son bacterias que tienen forma esférica. Pueden vivir como células individuales o bien agruparse entre ellas formando cadenas. Dos bacterias de este tipo que causan problemas en la salud en humanos son la Staphylococcus y la Streptococcus. Dos géneros con especies que suelen estar vinculadas con intoxicaciones alimentarias y que generalmente no provocan infecciones en la piel y en la amigdalitis. Pues como se puede observar son de forma esférica, entonces son tipo círculos. Como se pueden observar son de forma, son como barreras y pues aquí también tenemos unas bacterias que son sumamente peligrosas para los humanos y que sus toxinas provocan enfermedades, en algunos casos mortales y en otras graves, pero no provocan la muerte. En esta imagen tenemos diferentes tipos de bacterias según la forma. Según las formas tenemos esféricas, los cocos, también tenemos diplococcus, esporos bacterianos, tenemos streptococcus, estafilococos, vibriones, bacilos y espirilos. Tipos de bacterias según su pared celular. Según la pared celular, tenemos las gram positivas y la gram negativa. Vamos a hablar de la gram positiva. Las gram positivas, en cambio, son bacterias que cuando se le aplica la tinción de gram, la tinción a base de una combinación de productos químicos, estas adoptan un color morado o azul oscuro. Este color se debe a que su pared está formada por una capa gruesa de moléculas que hace que el colorante se quede atrapado. El Staphylococcus aureus es el ejemplo más típico de la bacteria gram positiva. Enseguida tenemos las gram negativas. En cambio, las gram negativas son aquellas
especies de bacterias que cuando se aplica la tinción de Gram adopta un color rosa o rosado. Esto se debe a que su pared es mucho más delgada y no retiene el colorante como las otras. Esto provoca que veamos el color morado. Un ejemplo de esta bacteria Gram negativa tenemos la Escherichia coli. Es el ejemplo más típico de una bacteria Gram negativa. Aquí tenemos la bacteria Gram positiva y la bacteria Gram negativa. Al utilizar la tinción, observamos de qué color queda. Vamos a hablar luego del tipo de bacterias según su metabolismo. Ya vimos según la forma, ya vimos según su pared celular. Ahora vamos a hablar según su metabolismo. Y tenemos las fotolitoautótrofas. En cambio, estas son bacterias que obtienen la energía de la luz mediante un proceso de fotosíntesis. Y su fuente de nutriente es el dióxido de carbono. Pues estas bacterias realizan el mismo proceso de obtención de nutrientes similares a la de una planta. Por eso se tenía entendido anteriormente que las cianobacterias se pensaba que era una alga, pero cosa que con el tiempo se desmintió. O sea, porque la bacteria absorbe el dióxido de carbono como nutriente. O sea, ella fabrica su propio alimento. Tenemos las quimiolitoautótrofas. Estas obtienen la energía de la degradación de compuestos inorgánicos. Pues estas bacterias son las encargadas de transformar compuestos altamente tóxicos en nutrientes asimilables por otros seres vivos. Pues algunos ejemplos son las bacterias nitrificantes, bacterias oxidantes de hidrógeno, bacterias oxidantes de azufre y bacterias oxidantes de hierro. Todas ellas transforman estos compuestos que no son asimilables por las plantas y que gracias a estas bacterias en algunos casos las vuelve asimilables para otros organismos. Seguidamente tenemos la quimio-organoheterótrofas. En cambio, estas son bacterias que a partir de la degradación de la materia orgánica obtienen tanto la energía de nutrientes necesarios para crecer. Estas bacterias se dice que tienen un metabolismo similar a de nosotros, similar al de los seres humanos. Y un ejemplo común de estas bacterias es la Escherichia coli, la Salmonella, los Bacillus y la Staphylococcus, etc. Por último tenemos las fotoorganótrofas. En cambio, estas son bacterias con un metabolismo a medio camino. Es decir, ¿por qué a medio camino? Pues utiliza la luz como fuente de energía, pero esta degrada materia orgánica para obtener nutrientes. Un ejemplo claro de este tipo de bacterias es la Chlorophyllus aurantiacus, una especie de bacteria aislada de fuentes hidrotermales, pues crece a temperaturas de 70 grados Celsius. Pues cabe recalcar que la temperatura a 70 grados Celsius es extremadamente calurosa, a alta presión. Esta bacteria soporta temperaturas extremadamente altas. Este tipo de clasificación es según su metabolismo. Ya miramos según su forma, según su pared celular. Ahorita acabamos de ver según su metabolismo. Seguidamente tenemos la Nitrobacter winograski, la Thiabacillus ferroxidans, la Rhodiospirillum rubrum, tenemos la Bacillus thuringiense, otra bacteria, tenemos la Clostridium
Botulinum, Clostridium tetani, las Pseudomonas aeruginosa, Phyllobaterium aquatilet, y por último tenemos la Azotobacter crococum. Vamos a hablar de un ejemplo específico de bacterias, en este caso es de la Helicobacter pylori. Esta es una bacteria gram negativa con forma de bacilo helicoidal. De esta característica morfológica se deriva el nombre de Helicobacter, que habita en el epitelio gástrico humano. La infección que causa esto puede producir inflamación de la mucosa gástrica, que puede progresar llevando a la producción de una gastritis, una úlcera péptica y linfoma del tejido linfoide, es decir, puede provocar cáncer asociado a la mucosa. No obstante, los individuos infectados pueden no llegar nunca a presentar ningún síntoma. Pueden ser asintomáticos. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago del ser humano. Por su forma de espiral, puede atornillarse literalmente por sí mismo para colonizar el epitelio gástrico, además de contar con la ureasa que le permite neutralizar su entorno ácido. Es decir, esta ureasa permite neutralizar los jugos gástricos que el estómago produce. También se tiene entendido que el 50% de la población mundial está infectada por esta bacteria Helicobacter pylori. Esto se debe a que esta bacteria es muy resistente. Se puede mantener en el agua por mucho tiempo. Y las formas de contaminación, pues existen muchas formas de contaminación y una de las principales son contacto con las heces fecales. También tenemos el problema con el agua, se contamina. Otra forma de contagiarse es a través de la saliva. Por eso muchas veces cuando el padre se contagia o el cónyuge termina contagiando a toda la familia, se contagia a toda la familia de alrededor. También se tiene que esta bacteria a nivel nacional también se encuentra, como nosotros somos un país en vías de desarrollo y se puede decir que la higiene no es muy, no tenemos mucho con esto, o sea, la higiene no es tan buena. El caso de personas contagiadas con Helicobacter pylori sigue aumentando entre un 40 y un 60%. ¿Cuáles son los síntomas que una persona experimenta al contraer la bacteria Helicobacter pylori? Pues existen varias cepas de la bacteria. Hay bacterias que son asintomáticas y no presentan síntomas en los pacientes. Y hay veces que hay pacientes que tienen mucho dolor, pueden sufrir mucho dolor, con problemas epigástricos de la boca del estómago. Tienden a producir acidez. Esta bacteria produce la acidez del estómago, la gastritis que a su vez no es curada completamente o las personas no hacen tratamiento debido, se convierte en una úlcera. La úlcera, al no ser curada adecuadamente, al no tomar antibióticos, la úlcera provoca un cáncer al estómago. La bacteria es una de las razones porque hay más, o sea, la bacteria es una de las razones por lo que más se produce la gastritis y también las úlceras, como le dije. Medidas de prevención, pues, para que exista una buena medida de prevención para detener el contagio de esta Helicobacter pylori, lo primero que tenemos que tener es una buena higiene.
una dieta saludable, tener evitar los factores de estrés. Todo esto influye sobre las medidas de prevención. Principalmente al hablar de una buena higiene, pues como dije anteriormente, nuestro país es un país en vía de desarrollo y tiene problemas en lo que es en el cuidado de la higiene. Bueno, ¿cómo atacar a las bacterias? Pues para atacar a esta bacteria lo utilizamos antibióticos, y para atacar precisamente se utiliza 3 antibióticos al mismo tiempo. Esta bacteria pues es la causante, es la que propicia más la gastritis, al ser una bacteria gram negativa de Bacillus helicoidal. También tenemos que tener en cuenta que existen bacterias patógenas, en este caso la Helicobacter pylori es una de ellas, y existen bacterias que cumplen un papel muy fundamental en la vida de los seres humanos. También tenemos que tener en cuenta que las bacterias fueron la primera forma de vida que existió en el planeta, y pues se encuentran aquí en nuestro planeta muchos años antes que nosotros, millones de años antes que nosotros. Y son microorganismos que el ojo humano no lo puede detectar, y se necesita de la ayuda de un microscopio para poder observar. En tanto así que la vida de las personas, la vida de los animales, el medio ambiente pues sí depende mucho de estos microorganismos, de las bacterias. Como les dije anteriormente, existen bacterias que cumplen un papel muy fundamental en la naturaleza, como es captando el oxígeno y captando el dióxido de carbono o productos altamente tóxicos y convirtiéndolos en materia orgánica para que puedan otros nutrirse de lo que una vez fue transformado. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta, existen bacterias que cumplen papeles fundamentales en la naturaleza, y existen las otras bacterias patógenas que provocan enfermedades en los seres vivos, y muchas veces estas pueden causar la muerte. Esto es todo acerca de las bacterias y lo que yo les puedo informar.